nombre es Sonia Laura Mancini legalmente por ahora, no en la realidad. Trabajo hace 25 años en la justicia, esta es la segunda reforma del Código Procesal Penal que me toca vivir. Estoy fascinadísima y encantada con esta nueva forma porque realmente en la anterior no encajaba, no me iba el papel, yo iba para un lado y la justicia para el otro. Esto me fascina, el estar al lado de la gente, trabajar con la gente, estoy fascinada. Antes buscaba excusas para faltar, hoy busco excusas para no dejar de venir. Yo todavía no di mi examen, estoy en la parte de notificaciones, lo doy la semana que viene, hago algunas propuestas, preparé un presi también con todo lo que es juicio por jurado. Y bueno, así que no les puedo adelantar con respecto a eso. Con respecto a los cursos de capacitación, estuvieron muy buenos. Hemos aprendido mucho, es una cuestión de apertura mental total a este nuevo sistema, de aflojar ideas, de desestructurar cosas, y también hay que enseñarle a la gente este tema y sacar el tema del papel. No sé qué más decir, estoy feliz con este sistema y con lo que se está haciendo. ¿Lore? ¿No? Bueno, mi nombre es Lorena Pagani, yo estoy en la oficina judicial en la parte de mesa de entradas. Trabajaba antes en el juzgado de instrucción. También, después de tantas veces que rendí, esta me pareció una de las mejores posibilidades. Me pareció muy piola el examen, un poco difícil el multiple choice, pero el resto me pareció piola. Bueno, el nuevo sistema me gusta mucho más que el anterior. Cuesta mucho el cambio, cuesta mucho dejar el papel para ver todo ahora informatizado, y bueno, de a poquito vamos queriendo llegar. Listo. Bueno, mi nombre es Jorge Daniel Valencia. Yo hace muchos años que estoy en el Poder Judicial, empecé en el Poder Judicial del Chubut y desde el año 92 que estoy en el Poder Judicial neuquino. Antes de estar en la oficina judicial, estuve trabajando en el juzgado correccional, primero en el juzgado de instrucción, después en el juzgado correccional, aunque inicié mi carrera en el Poder Judicial neuquino en la defensoría que en ese momento era penal y civil. Bueno, la verdad que viví desde que estoy en el Poder Judicial, alrededor de 40 años, viví muchísimas modificaciones y entiendo que esta modificación es central porque por primera vez los jueces, los fiscales y defensores dan la cara ante la ciudadanía y no como ocurría antes, que la cara visible cuando estaban los juzgados eran los empleados de la mesa de entrada. También me parece muy buena la capacitación y en este caso una capacitación, digamos, con reconocimiento a los trabajadores, con categoría, que fue lo que siempre se peleó, ¿no? Que se capacite, pero que además se reconozca esa capacitación y se le permita a los trabajadores, digamos, culminar o realizar su carrera judicial. No sé, mucho más que decir, o sea, yo creo que hemos formado en esta circunscripción un buen equipo de trabajo, por ahí compartiendo cosas que dijeron mis compañeras, estamos muy contentos con la
lugares y nos entendimos bien, así que trabajamos bastante fluidos. Lo que más me atrae de este nuevo sistema, de la reforma, es primero la diferenciación en la actividad jurisdiccional con la administrativa, no solo desde el punto de vista de un empleado judicial, sino desde el punto de vista ciudadano. Después, que el sistema de audiencias permite a la ciudadanía justamente venir y presenciar, compartir o estar viendo cómo los representantes puestos por el Poder Judicial los representan y en su caso poder hablar directamente delante de un juez y no delante de empleados como en mi experiencia lo veníamos viendo, así que pueden hacer sus reclamos directamente dentro de las formas. La segunda cuestión que me fascina es la desformalización en cuanto a que el trámite en sí mismo no es el protagonista, sino la solución de las cuestiones a diligenciar. Esto de dejar el papel también está muy bueno, esto de manejarse por medios tecnológicos y utilizar todo este avance tecnológico también al servicio de la justicia, me encanta. Me encanta. En este momento yo estoy trabajando en la oficina de gestión de casos y exhortos, así que tengo vinculación con otros juzgados, con otros organismos, y esto de poder compartir con, por ejemplo, juzgados de otras provincias, la agilidad de resolver en menos de una semana un requerimiento, una cuestión que necesitan, y decir que adelanto por email, por fax, por todos los medios disponibles, y que tan rápido ellos puedan contar con los datos que necesitan. No solo me gusta a mí, sino que a todos, porque están todos bastante contentos con esto. En cuanto al... Y bueno, y había alguna otra cosa que ahora no, porque paso la memoria. Lo siguiente es, en cuanto al curso que hicimos el cursito que nos propuso la Escuela de Capacitación. Si bien es una modalidad que yo, por mis tantos años de experiencia, nunca había llegado, que es esto de un curso por internet, obviamente fue desde entretenido hasta muy satisfactorio, porque bueno, nos fue ingresando a todos estos nuevos temas que tenemos que trabajar, que con la corrida de este año y medio que pasó y con todas las urgencias del día a día y de sacar adelante toda la metodología, no teníamos tiempo de concentrarnos por ahí en la visión que han tenido los que armaron la reforma y estudiar específicamente los protocolos, los manuales. Uno tiene idea, pero no los había estudiado en profundidad, y bueno, el curso nos permite entender cómo está alineado toda esta reforma, y estuvo muy bueno. Especialmente me di cuenta que estuvo muy bueno al momento de tener que rendir el concurso, que obviamente es algo parte de nuestra vida de empleados judiciales, cuando tenemos esta posibilidad, y ahora estamos contentos con esta nueva posibilidad de haber podido rendir. Bueno, ver que el temario es totalmente adecuado primero a las funciones que uno tiene, funciones administrativas, que ya habíamos tenido la base del curso, que nos facilitó bastante el estudio. No niego que sí, también me puso muy nerviosa porque era un temario totalmente nuevo, después de tantos años de rendir con los temarios ya sabidos. Tener que aprender todo esto nuevo y rendirlo, bueno, me costó un poco de nervios, pero en realidad era todo muy coherente, tanto con el curso, tanto con lo que hacemos y tanto con el trabajo que todavía nos queda. Y eso es lo más lindo de todo, porque como yo siempre digo, los concursos son la oportunidad de ir aprendiendo y enriqueciéndose cada vez más para trabajar mejor. Bueno, así que en el concurso fue bien, y también fue muy lindo que nos dieran esta posibilidad de expresarnos y contar ideas, porque todavía queda mucho por hacer. En mi caso particular, como yo estoy en gestión de casos, o sea, después de que pasan las audiencias y de qué sucede, medianamente haciendo un seguimiento manual de lo que pasaba,
se me ocurrió una idea de cómo utilizar o hacer una gestión interna no para estadísticas, sino para saber dónde uno está parado, y que signifique, yo le llamé doble control, pero no es un doble control, sino más allá de todo el circuito que va haciendo la actividad de la oficina policial, poder captar aquellas cosas que quedaron en el olvido, porque hay que reconocer que todo esto es muy nuevo y nos cuesta mucho manejar, no en el papel, sino en un sistema donde por ahí uno se va olvidando datos o está haciendo una cosa, viene otro, deja, y esto se le olvidó y quedó pendiente, y a veces son pases para un control de suspensión, a veces es un oficio importante, bueno, y todo eso se supone que uno más o menos se organiza para hacerlo, pero a veces pasa en lo cotidiano que se olvidan. Entonces, que haya un rol donde también ayude a controlar que no queden agujeros pendientes. Bueno, más o menos esa es la idea de mi proyecto, que obviamente hay que mejorar, y bueno,